Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es domingo 20 de octubre, 18 del mes de Tishrei. Estamos celebrando, dentro de lo posible, la festividad de Sukkot. Llevamos 380 días de guerra y todavía hay 101 rehenes en la Franja de Gaza, 101 rehenes sobre los cuales pesa la mayor incertidumbre, quizás más que nunca un gran signo de pregunta, especialmente después de que este fin de semana Israel eliminara al líder de Hamás, Yahya Sinwar, responsable de la muerte de muchos israelíes, también de palestinos, y el cerebro detrás de la masacre del 7 de octubre. ¿Qué sucederá a partir de ahora? ¿Qué pasará con los rehenes y con todos los demás aspectos? Vamos a hablar de esto en unos instantes, pero comencemos por el principio. Vamos a ver qué nos dicen hoy las primeras planas de los diarios. El diario Ma'ariv de hoy abre su edición con una imagen que muestra un dron lanzado desde el Líbano y un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí desde donde intentan neutralizarlo. El titular dice: el objetivo, la residencia del primer ministro Netanyahu. Y en la bajada amplían: uno de 3 drones que fueron lanzados desde el Líbano y dirigidos hacia la residencia privada del primer ministro, logró superar el sistema de defensa y logró impactar en una casa ubicada en la zona cerca de la residencia del primer ministro sin que se activaran previamente las alarmas. Digámoslo con más claridad, fueron lanzados 3 drones con el objetivo de impactar en la casa del primer ministro Netanyahu, 2 fueron neutralizados en el norte del país, pero el tercero logró hacer todo el trayecto hasta Cesarea y esto nos lleva a la conclusión de que fue un ataque muy serio. No se puede informar con precisión en qué lugar impactó el dron, y esto no solamente en el caso de la residencia del primer ministro, en ningún caso se da a conocer con exactitud el lugar, porque esa es información que ayuda al enemigo, pero como para que tengamos una idea de cuán cerca fue el impacto, hoy se informó que funcionarios de la Autoridad de Impuestos a la Propiedad van a visitar hoy la residencia del primer ministro para evaluar los daños y el costo de la reparación, de los cuales el Estado, por supuesto, se hace cargo. Y esto es así no solamente en el caso del primer ministro, y lo digo por experiencia, en todos los casos muy rápidamente vienen estos funcionarios de la Autoridad de Impuesto a la Propiedad, se ocupan de evaluar primero qué hace falta, qué daño hay, qué hay que reparar, y después de que cada ciudadano reciba el dinero que necesita para poder hacer esas reparaciones. Una vez más decía, no sonaron las sirenas, como sucedió hace unos días nada más en la base de la brigada Golani y que costó la vida a 4 soldados israelíes y heridas a más de 60. Este es un tema que preocupa y ocupa desde ayer a todos los medios y se debate hoy en todas partes. Y vuelvo a la tapa de Ma'ariv, que destaca que Netanyahu y su esposa no estaban en la residencia en el momento en que se produjo este incidente. En su entorno aclararon, abro comillas, es un intento iraní de asesinar al primer ministro de Israel. Los iraníes cometieron un error. En la tarde de ayer, después de este incidente, el primer ministro Netanyahu difundió un breve mensaje en video donde se lo ve que está bien, que no sufrió ningún impacto, que realmente no estaba en el lugar donde cayó un dron. Se lo ve tranquilo y confiado en un lugar abierto, y el paisaje en este caso forma parte del mensaje también, y vamos a verlo con subtítulos en español. ראש הממשלה, איך הולך? טוב, אתה יודע, שלשום חיסלנו את רב המרצחים יחיא סנוואר. אמרתי, אנחנו במלחמת התקומה,
ואנחנו ממשיכים קדימה עד הסוף. ואני רוצה להגיד לך דבר נוסף, אני גאה בחיילים שלנו, אני גאה במפקדים שלנו, ואני גאה בכם, אזרחי ישראל. ראש הממשלה, משהו ירתיע אותך? לא, שום דבר לא ירתיע אותנו. אנחנו ממשיכים עד הניצחון. Y recordemos que las amenazas iraníes contra personalidades y figuras públicas, funcionarios israelíes de alto rango, no es algo nuevo. En los últimos meses se dieron a conocer intentos que hubo contra el ex primer ministro Naftali Bennett, contra el ex ministro de Defensa Moshe Ya'alon, mediante agentes contratados y activados dentro de Israel. Los medios coinciden hoy en señalar que esto sin duda va a influir en la forma como serán protegidos aún más a partir de ahora los funcionarios israelíes, los símbolos del Estado de Israel, como el presidente de la nación y el primer ministro. El portavoz del ejército, Daniel Hagari, dijo anoche que el incidente es investigado, sobre todo el tema de las sirenas, y que lo sucedido solo va a impulsar aún más la lucha de Israel contra Hezbollah. Y los medios plantean hoy que esto no solo tendrá impacto e influencia en cómo Israel combate a la organización libanesa Hezbollah, sino también, muy probablemente, en la forma como Israel se enfrente a partir de ahora con Irán, mientras seguimos pendientes esperando la prometida respuesta al ataque iraní del 1 de octubre. Vemos ahora la tapa de Israel Hayom de hoy y el titular dice: la dirección es Irán. Utiliza la palabra Ktobet, que literalmente es domicilio, y en este caso se refiere al lugar hacia donde se dirigen las miradas y la respuesta de Israel. En Jerusalén decidieron no pasar por alto la explosión del dron en Cesarea, dice la embajada, cuyo objetivo era impactar en la residencia privada de Netanyahu. Parece que también en Irán comprendieron este mensaje, que Israel no va a dejar pasar este incidente, porque ayer la representación diplomática de Irán ante la ONU difundió un comunicado en el que se alejaban de cualquier tipo de vinculación y relación con este incidente. La responsabilidad de este ataque contra Netanyahu se la endilgaron a Hezbollah. No fuimos nosotros, fue Hezbollah quien decidió lanzar este dron. Netanyahu, por su parte, acusó en forma directa a Irán de tratar de asesinarlo, y esto implica, y está claro para todo el mundo, que Israel podría llegar a considerar la posibilidad de eliminar líderes iraníes en forma simétrica. Según Radio Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, no se puede descartar la posibilidad de que esto se discuta en la reunión de gabinete prevista para esta noche, a pesar de que cabe suponer que Estados Unidos se opondría a esta medida, Estados Unidos que exige y que quiere que Israel coordine de antemano esa respuesta pendiente contra Irán. En una página interna de Israel Hayom de hoy hay otras noticias del fin de semana. Se habla sobre el intento de atentado que hubo cerca de Ofra, en la margen occidental. Presten atención porque las imágenes son espeluznantes. Yusuf Ahmad Adnan, de 27 años de edad, oriundo de Nablus, intentó cometer un atentado atropellando a efectivos que se encontraban en una patrulla policial. Sucedió en la ruta 60, cerca del asentamiento de Ofra, en la margen occidental. Y como pudimos ver en las imágenes, solo la suerte hizo que los efectivos israelíes salieran ilesos. El terrorista murió como consecuencia del choque. La policía se encuentra en alerta máxima, especialmente en Jerusalén, debido a las celebraciones de Sukkot, y también en rutas principales y en lugares muy concurridos y en sitios sensibles, especialmente sensibles como el Monte del Templo y en general en la margen occidental.
Durante toda la jornada de ayer sonaron las alarmas en forma constante en el norte del país y no solamente tan al norte. Hubo una víctima fatal, también hubo soldados caídos. Allí lo vemos en la noticia dada por el diario Haaretz. Respecto al norte, 14 personas resultaron heridas, hubo 200 disparos de misiles y cohetes y Alexander Popov, de 50 años de edad, resultó muerto por el impacto de un misil cuando circulaba por la ruta y no alcanzó a salir del auto. En cuanto a los heridos, 2 de ellos sufrieron lesiones de mediana consideración, varias personas sufrieron heridas leves y muchos otros ataques de pánico. Todos ellos en la localidad de Kiryat Ata, en una de las ráfagas más intensas de la jornada. Por otra parte, el portavoz de Tzal comunicó la noticia de 2 soldados caídos en el marco de fuertes combates con terroristas de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Ofir Berkovich, de 20 años de edad, de la ciudad de Modín, y Elishai Young, de 19, oriundo de Dimona. También se informó del fallecimiento de Ishai Netanel Greenbaum, de 38 años de edad, que murió tras haber resultado gravemente herido hace unos días en combate en el sur del Líbano. Vemos ahora la primera plana de hoy del diario Yediot Aharonot con el titular El día después de Sinuar. Aquí se frenan las negociaciones por la liberación de los rehenes. La imagen es de Yihya Sinuar poco antes del comienzo de la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel, que fue mostrada anoche por el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari. Hagari explicó que en el marco de la persecución tras Sinuar, el ejército y la inteligencia israelí investigaron sus actividades y movimientos durante las horas anteriores a la masacre del 7 de octubre para comprender cuál fue su ruta de escape. Veamos aquí qué explicó y qué mostró anoche el portavoz de Tzal con subtítulos en español. במסגרת כך, כוחותינו תפסו לפני מספר חודשים ברצועת עזה תיעוד בו נראה יחיא סינואר בשעת לילה ב6 באוקטובר. גם בערב שלפני הטבח האכזרי, סינואר היה עסוק בשרידותו האישית שלו ושל בני משפחתו ובבניית מסלול ההימלטות שלו. הערב נחשוף את הציניות והאכזריות של סינואר וחמאס לעולם כולו. בסרטון כאן אתם יכולים לראות כיצד סינואר ובני משפחתו בורחים למתחם תת-קרקעי מתחת לביתם בליל ה6 באוקטובר, שעות בודדות לפני הטבח האכזרי. בתיעוד כאן נראים סינואר, ילדיו ואשתו, כשהם נמלטים למנהרה ומציידים אותה. הם לבד בשביל המידור. במשך שעות סינואר ובנו עולים ויורדים מצטיידים בשקי אוכל, מים, קריות, מסך פלזמה, מזרנים ומוצרים נוספים לשהייה ארוכה. שעות לפני הטבח האכזרי, סינואר דאג רק לעצמו ולמשפחתו, בעוד הוא משלח מחבלים למתקפה הרצחנית נגד ילדים, נשים וגברים ישראלים, בהם עדיין 101 חטופים, המוחזקים על ידי חמאס, באכזריות בעזה. Hagari relató también que Sinuar construyó en Han Yunes, la ciudad donde nació, una fortaleza subterránea donde se escondió y desde donde dio la orden de iniciar el ataque contra los ciudadanos del sur de Israel. El portavoz del ejército dijo también que las tropas israelíes estuvieron a punto de atraparlo en varias ocasiones y que las operaciones de Tzal y del Shabak, del Servicio General de Seguridad, en Han Yunes empujaron a Sinuar a escapar hacia Rafah, hacia el barrio Tel al-Sultán, y mostró que Sinuar tenía todo, absolutamente todo lo que le hacía falta. בחודש פברואר כוחות צה"ל ושב"כ נכנסו לח'אן יונס, ושם איתרנו את התוואי התת-קרקעי בו סינואר שהה מתחת לאדמה, מסתתר מתחת לאוכלוסייה אזרחית.
שם מצאנו מתחם לשהות ארוכה, שירותים ומקלחת, מטבח עם מזון, מיטות, מדים, כספות, כסף מזומן רב, מסמכים ומודיעין נוסף. Tengamos presente que Sinwar no solo fue, junto con Muhammad Deif, también eliminado por Israel, el cerebro del 7 de octubre, sino que durante toda la guerra mantuvo una línea inflexible en las negociaciones, con exigencias muy altas, y la gran pregunta que se hicieron y se hacen todos ahora que Sinwar ya no está y ya no lidera Hamas, es ¿ahora qué? ¿Qué va a suceder a partir de este momento? Hubo artículos, columnas y comentarios en todos los medios, los diarios, la televisión, las emisoras de radio. Algunos puntos en los que todos coinciden. Primero, la eliminación de Sinwar es un logro táctico militar excepcional. Es cierto que los soldados, que no eran de ninguna unidad de élite ni de una unidad de inteligencia, no sabían a qué terrorista estaban eliminando cuando lo mataron. Solamente después se enteraron que se trataba de Sinwar. Pero sí es cierto, como lo dijo Hagari y como lo destacaron todas las autoridades israelíes durante el fin de semana, que el trabajo constante de Tzal, del ejército israelí y de la inteligencia israelí fue lo que empujó a Sinwar hacia el lugar donde quedó arrinconado y finalmente fue eliminado. Otro punto en el que coinciden todos los medios este fin de semana es ¿qué más se puede hacer? ¿Qué otro logro más se puede alcanzar ahora en la Franja de Gaza? Hamas está prácticamente acabado a nivel militar y es cierto, no depende de una sola persona y la prueba está en que el fundador de Hamas, Ahmad Yassin, fue eliminado en el año 2004 y podemos ver la evolución de la organización terrorista Hamas, o sea, quienes sucedieron a Ahmad Yassin supieron llevar adelante la organización lamentablemente y hacerla crecer. Por tanto, hay que aprovechar este momento, dicen, para traer de vuelta a los rehenes y para establecer una alternativa al gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. En cuanto a los rehenes, la sensación es que si no es ahora, en esta situación de debilidad de Hamas, no será nunca. No se los podrá traer de vuelta y que más que nunca antes el tiempo apremia. En primer lugar, por temor o más bien sospecha de que los terroristas de Hamas que están a cargo de los rehenes descarguen en ellos su rabia y su frustración por la eliminación del líder y los utilicen como blanco de venganza, ya sea que los maten o que empeoren aún más las condiciones en las que los mantienen. Y la segunda cuestión es que es probable que los cuerpos o muchos de los cuerpos de los rehenes que ya no están con vida no puedan ser encontrados porque los terroristas que los enterraron tampoco están con vida. Y también es sumamente posible que en medio de esta situación y ante la pérdida del líder reine el caos cada vez más en la Franja de Gaza y en las filas de Hamas y cada terrorista decida por sí mismo qué hacer con los rehenes y no cabe duda de que no será nada bueno. ¿Qué pasará a partir de ahora con el liderazgo de Hamas? Lo que queda en pie es la dirigencia de Hamas en el extranjero. Y la pregunta que se plantea es si líderes como Khaled Mashal y Jalil al-Haya, que no le tenían ni mucho cariño ni mucho respeto a Yihya Sinwar, serán capaces de comprender que Hamas se encuentra en una crisis existencial y quizás intenten salvar el futuro de su organización y su supervivencia dentro de la Franja de Gaza. Israel tiene que aprovechar este momento antes de que Hamas logre recuperarse y sobre todo reorganizarse, antes de que el próximo líder dentro de la Franja de Gaza tome el mando. Al parecer será Muhammad Sinwar, el hermano menor de Yihya Sinwar, y parece poco probable, dicen quienes conocen la personalidad de Muhammad Sinwar, que él entienda que si Hamas quiere sobrevivir
y salvar lo que queda de su liderazgo en la Franja de Gaza, debe hacer concesiones y flexibilizar posturas en las negociaciones con Israel, debe llegar a un acuerdo y pronto. Más bien parece todo lo contrario, parece que a corto plazo Mohamed Sinwar va a querer demostrar que nada cambió, que Hamás sigue manteniendo su fuerza y su capacidad y querrá demostrar también que él sigue la línea de su hermano y que no hará concesiones. La conclusión es que ahora que casi todo el liderazgo de Hamás está eliminado y que Hamás se encuentra en esta situación que veníamos describiendo, hace falta un proceso diplomático y en esto también coinciden casi todos los analistas este fin de semana. Hay que aprovechar este momento de debilidad de Hamás en un lugar como Medio Oriente, donde la demostración de fuerza es algo fundamental, hay que traducir los logros tácticos militares en una realidad de seguridad mucho mejor para los ciudadanos israelíes y, por supuesto, en el regreso de los rehenes a casa, aquí a Israel. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo, y les agradezco todos los mensajes que nos hacen llegar. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.